Cathie Wood ha vendido. Esta es la noticia. Cathie Wood ha vendido. Cathie Wood siempre que habla recibe una atención increíble, para bien o para mal. Tiene muchos detractores, pero también tiene muchos seguidores. Cathie Wood, recordemos, fue de las que más se opuso a la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Decía, y cito textualmente, la Reserva Federal va a causar una crisis deflacionaria sin precedentes. Y justamente esta semana ha tenido un cambio de estrategia muy notable y que lo justifica por algunas nubes negras que empieza a ver en la parte de la economía. Y los que la conocen bien consideran que empieza a gestarse algo muy negativo para la economía. Cathie Wood siempre que habla recibe una atención increíble, para bien o para mal. Tiene muchos detractores, pero también tiene muchos seguidores, de los que se suben al barco en un momento en el que se puede gestar una gran burbuja. Pero Cathie Wood es cierto que mira el espectro económico con otros ojos, o con ojos diferentes a los que tienen otros expertos. Véase, por ejemplo, Stanley Druckenmiller u otros grandes inversores, como Ray Dalio. Es más de la tesis y de la cuerda de Elon Musk. Cathie Wood, recordemos, fue de las que más se opuso a la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Decía, literal, y cito textualmente, la Reserva Federal va a causar una crisis deflacionaria sin precedentes. Estos son palabras que podéis chequear en el argumentario habitual que ha utilizado la inversora de ARK Invest, fondo ETF que creó vinculado a la innovación tecnológica. Y Cathie Wood siempre se ha subido a esas olas tecnológicas y casualmente, en esta era en la que las 7 magníficas están tirando tanto en los mercados, ella se ha quedado rezagada. Y se ha quedado rezagada porque ha hecho algunos cambios de estrategia. Y justamente esta semana ha tenido un cambio de estrategia muy notable y que lo justifica por algunas nubes negras que empieza a ver en la parte de la economía. Y esto, os lo digo porque he estado analizando toda la información relacionada con Cathie Wood y este último movimiento que os voy a comentar a lo largo del programa, y los que la conocen bien consideran que empieza a gestarse algo muy negativo para la economía. Y es por lo que Cathie Wood, aunque esté en una rentabilidad muy negativa en lo que va de año, le da igual. Quiere cimentar su cartera de cara al largo plazo y olvidarse de los ruidos que se pueden generar en el corto y las tormentas y nubes negras que podemos tener a partir de este punto en concreto. Cathie Wood ha vendido. Esta es la noticia. Cathie Wood ha vendido. Y ha vendido, en concreto, una acción que formaba su principal exposición en su cartera. No la ha vendido al completo, pero ha vendido gran parte de esa posición. ¿Por qué toma esta determinación y cuál es esa acción en particular? Una vez más, Cathie Wood, Peloton, Zoom Communications, Bitcoin, todo lo que fue el furor de la pandemia hizo que muchos analistas, muchos seguidores de los mercados vieran a esta inversora como la gran religión. La Warren Buffett del siglo XXI, decían. La realidad es que luego todo esto se terminó tumbando. Observad la cotización de ARK Invest, que la podemos ver aquí en tiempo real pese a que el mercado permanece cerrado, y cómo alcanza ese pico y desde luego después se hunde directamente. Se benefició de ese furor de la pandemia y después hundimiento total y absoluto, sin paliativos. Total y absoluto, sin paliativos. Este es el contexto de ARK Invest, que ha perdido, como veis, más de un 75%. Ha llegado a tener decaídas. Está completamente en el subsuelo. Vendió Nvidia, vendió otro tipo de acciones que han ido tirando. Ha gestionado muy mal la situación y ahora recompone su estrategia y dice, no me quiero volver a equivocar. Quiero tener los ojos puestos en aquellos activos que lo pueden hacer sustancialmente mejor de cara a la siguiente burbuja si se cimenta. Porque recordemos que Wood, y esto no lo dice ella, lo de la burbuja, lo digo yo, pero recordemos
que ella siempre se beneficia de grandes movimientos especulativos. Pasó en la burbuja de los .com y en la burbuja posterior al COVID, o el impulso posterior al COVID. Sobre todo lo relacionado con el mundo cripto más alternativo y el mundo blockchain y las narrativas posteriores a la pandemia, como hacer ejercicio desde casa, las telecomunicaciones, etc. ¿Y ahora Wood qué hace? Pues como decía, vende. Y vende acciones, ojito, de Tesla. Como veis en esta información de Quartz y que se han hecho eco muchos medios de comunicación de Estados Unidos, la decisión de Cathie Wood es: vendo Tesla. Voy a reducir mi posición o mi principal posición de cartera porque no me estoy fiando de nada del entorno que estoy viendo. Concretamente de Tesla, era su posición más larga, comprometía un 14,6% de todos sus activos y la tenía valorada en casi 1.000 millones de dólares, en 891,89 millones de dólares. Y la ha reducido, fijaos, del 14,6% al 10,2%. Se ha quitado un porcentaje realmente importante y justamente en el momento en el que Tesla rebota y puede haber iniciado un cambio relativo de tendencia. Es llamativo este movimiento, ¿no?, que está haciendo Cathie Wood justo ahora cuando puede volver a la recuperación, ¿no? De hecho, Cathie Wood decía que para 2029 el precio de Tesla podría subir un 1.400% y podría ser 2.600 dólares por acción. Esto es una predicción de Cathie Wood no tan antigua y ahora ha cambiado de parecer. Claro, desde Estados Unidos se están preguntando por qué Cathie Wood toma esta decisión, ¿no?, de decir, voy a recomponer mi cartera y me deshago de Tesla en este momento actual. ¿Qué sentido tiene tomar ese camino? Llevar una estrategia realmente tan agresiva, después de haber defendido, como veis aquí, fervientemente el rally megalcista de Tesla. ¿Por qué hace esto? ¿Qué se esconde detrás? Pues hay varios analistas de Estados Unidos que dan respuesta. Y tiene mucho que ver, como os decía previamente, con el aspecto macro. En concreto, Cathie Wood, y os cuento información, estaría considerando en estos momentos cómo la desaceleración del consumo personal, las compras de bienes de capital y el aumento de las solicitudes iniciales de desempleo podrían enturbiar la economía y afectar negativamente a una empresa ligada en parte al consumo como es Tesla. Y por eso dice, reduzco mi posición. Hay vientos en contra que se van a activar. Esto es lo que está viendo ahora mismo Cathie Wood. También hay otra tesis por parte de algunos otros analistas que dicen que la rentabilidad de los bonos a 10 años se está empezando a poner atractiva para los inversores en bonos, ya no solo la rentabilidad, sino la posibilidad de invertir en bonos para hacer inversiones tipo carry trade, y esas inversiones tipo carry trade se van a activar a partir de después del verano. Y va a haber una cierta rotación de bolsa hacia bonos. Eso es lo que dicen algunos analistas de Estados Unidos y que he visto en papers de bancos de inversión sobre esta decisión de reducción importante en la posición de Cathie Wood de Tesla. Además, el aumento de la tasa SOFR en Estados Unidos puede ser o puede tomarse como un síntoma de estrés dentro de la economía que ahuyenta a Cathie Wood de permanecer en este tipo de valores y enfocarse más en un esquema de súper largo plazo y de la narrativa de la inteligencia artificial, aquellos ganadores que pueden sobresalir en este entorno. Pero en el corto plazo a Cathie Wood, Tesla, le empieza a sonar un poquito peor. Y fijaos, más informaciones con respecto a Cathie Wood, cómo huye de Tesla, como dice Ámbito por aquí, y por qué está apostando Cathie Wood. Paralelamente, mientras huye de Tesla, dices, oye, ¿se queda parada? No. Y ojo, estamos diciendo desde aquí, o estamos haciendo un contenido, no defendiendo las tesis de inversión de Cathie Wood, que probablemente estén en las antípodas de lo que yo decido como inversor personal, sino para que tengáis el grueso de opiniones de todos los expertos de Wall Street y vosotros toméis vuestras propias decisiones. Por tanto, si este tipo de contenidos de expertos de Wall Street, grandes inversores, os gusta, lo que os voy a pedir si veis esto en YouTube es que dejéis vuestro like, dejéis vuestro comentario, qué opináis de este movimiento de Cathie Wood y os suscribáis al canal si no lo conocíais. Pues si queréis apoyar el contenido y hacerlo crecer para seguir haciendo este tipo de vídeos, siempre os pido vuestra aprobación y vuestro like, que para mí es muy importante. Y en concreto, siguiendo con el tema de Cathie Wood,
¿En qué está ahora mismo apostando directamente? Pues apuesta sus principales acciones Tesla y Palantir, y en Palantir Technologies sí que sigue dentro con bastante fortaleza. Es más, declaraba de Palantir, dice, es el proyecto de inteligencia artificial más grande del mundo y por eso pues tomó esa decisión de apostar. De hecho, Dan Ives de Wedbush Securities, que por cierto, a ver si lo traigo al canal, y si queréis que lo traiga, insistidme, es el que más sabe de tecnología, y si queréis que lo traiga, insistidme aquí en directo en el chat o también en YouTube, porque precisamente Dan Ives es muy amigo de nuestro querido Peter Tuchman, que ha pasado por el canal varias veces, trader del NIS, etcétera. Yo se lo he dicho alguna vez y me dice, sí, te voy a poner en contacto. La última vez que hablé con él, que fue hace meses, te voy a poner en contacto con él, con Dan Ives, porque es amigo mío y tal. Y luego, pues, las insistencias han de seguir, ¿no? Pero si queréis que lo traiga, insistidme, porque yo así saco fuerzas y lo trato de traer. Y en concreto, Dan Ives, de Wedbush Securities, lo que dice es que Palantir es la Messi, la Leo Messi, de la tesis de la inteligencia artificial. ¿Y por qué dice esto? Dice que es una joya por descubrir. Dice, con una sólida cartera de productos combinadas con inteligencia artificial, esperamos que Palantir obtenga una participación significativa de lo que creemos que es un mercado potencial total global de la inteligencia artificial de $1 billón, ya que los ecosistemas empresariales y gubernamentales se apresuran a implementar plataformas útiles para automatizar flujos de trabajo completos. Eso es lo que decían en la nota de Dan Ives y de esta apuesta de Cathie Wood actual. Se olvida de Tesla en parte y se va, como vemos aquí en la cartera actual de Cathie Wood, a Palantir, que lo tenemos que tener por aquí, en proporción de mercados. Como vemos la cartera, aquí tenemos 11% de Tesla, 9,35% de Coinbase, Square, Roblox, Crisp Therapeutics, Robinhood, UPath, y aquí tenemos en la número 8 a Palantir con el 3,22%. En concreto, 57.000 millones de dólares tiene invertido Cathie Wood en... No, perdón, 57.000 millones de dólares es lo que vale Palantir. No tiene invertido eso, evidentemente. No. No, perdón. Palantir pone aquí que tiene 199.000 millones, ¿no? De market value. Pone 199.000 millones, entonces entiendo que sí que 57.000 millones puede tener de participación. El caso es, sea este dato cierto o no, que tiene un 3,22% de su cartera en Palantir, que es pues esta empresa que para Dan Ives y también para Cathie Wood pues puede ser la Lionel Messi de la narrativa de la inteligencia artificial. Este es el contexto de Cathie Wood. Por un lado te dice que la macro no y por otro se mueve hacia otra dirección. En gran medida puede ser un argumento algo contraproducente, pero creo que interesa, desde el punto de vista inversor, saberlo. Y moviéndonos aquí, dice, Cathie Wood sube su apuesta, porque hay otros activos de los que ha hablado recientemente. Y precisamente esto es llamativo en un momento en el que Bitcoin está cayendo más de un 4%, y ya no solo eso, sino que ha perdido el nivel de los $60.000, $57.000. Ha cambiado el precio objetivo de Bitcoin, justo en un momento en el que retrocedía. ¿De acuerdo? Y concretamente, acordaos que Cathie Wood decía que el precio objetivo de Bitcoin de aquí al año 2030 eran 1,5 millones de dólares. Es decir, pensaba que el criptoactivo iba a escalar hasta esos niveles. Y ahora ha cambiado por completo. Y dice, lo vemos aquí por la información esta de Bitcoin, 3,8 millones por unidad de aquí a 2030. Al respecto, Wood establece que Bitcoin podría llegar a cotizarse a esos niveles. Esto si las instituciones deciden entrar formalmente e invertir en la principal moneda digital, destinando al menos un 5% de sus carteras de inversión en Bitcoin. La cita de Cathie Wood. Dice, el año pasado presentamos nuestra postura alcista a favor de Bitcoin. Lo vemos aquí. Fueron 1,5 millones de dólares. Con esta luz verde institucional que la SEC, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ha proporcionado, aunque lo haya hecho peleando, bataleando y gritando. El análisis que hemos hecho es que si los inversores institucionales asignaran un poco más del 5% de sus carteras a Bitcoin, como creemos que sucederá con el tiempo, eso agregará 2,3 millones a la proyección que acabo de darles.
Es decir, hay que sumar 1,5 más 2,3 y nos da 3,8 millones de aquí a 2030. ¿Estáis de acuerdo con Cathie Wood, con esta previsión? Decídmelo por aquí por el chat, porque a mí me parece muy llamativo y muy escandalosamente alcista. No sé si esto puede ser posible o no, pero 3,8 millones, ojo, si se alcanzan esos niveles. Sobre todo si cotiza a 40.000 y cae a 50 o 40.000 sobre el contexto actual. Puede ser un aluvión alcista realmente mayúsculo, según Cathie Wood. Yo no lo sé, yo os pregunto vuestra opinión de si creéis que estamos en esto. También en YouTube, dejadme vuestra opinión. ¿Creéis esto de Bitcoin? Porque Cathie Wood va en esa misma dirección. Claro, pero el contexto de Cathie Wood ahora es este. Tiene que recuperarse de este varapalo que tiene. Es cierto que desde que alcanzó el suelo ARK Invest ahora ha subido algo, pero está arrastrando los pies por completo. Es una tormenta absoluta este lateral en el que se encuentra y sobre todo mirad los niveles que llegó a alcanzar en el año 2021 con toda la fiebre de la pandemia. Le queda mucho camino por recorrer a Cathie Wood y en gran medida va a tener que ver con el contexto de la economía y de las bolsas en general, si va a seguir el resto del año alcista o no. Y aquí vamos a esta segunda parte del análisis con respecto a lo que ve Cathie Wood con el contexto de mercado actual, las nubes que puede haber en el corto plazo y el contexto general en el medio y en el largo. Y en concreto hay otros analistas que también tienen esta visión ciertamente positiva. Recordemos que partimos de una base en la que se han publicado las actas de la Fed. Como veis, esta información de la CNBC, la Fed dice que necesita más confianza para ver que la inflación va a moverse al objetivo del 2%. Este es el contexto, pese a que tuvo un tono ciertamente más de alivio por parte de los miembros de la Reserva Federal. Cierto alivio por parte de los miembros de la Fed. Pero, claro, viendo esto y viendo el contexto, hay algunos expertos, sobre todo los permabullies de Wall Street, que ven una increíble situación alcista de cara a los próximos meses. Es el caso de nuestro querido amigo Ed Yardeni, fundador de Yardeni Research, de la firma con su propio nombre. Y Yardeni lo que dice es que Jerome Powell, quiera o no, puede llevar a un surgimiento realmente alcista, a un repunte tremendamente alcista, aunque él no quiera recortar los tipos de interés. Esto dice, aunque no los quiera recortar, la situación actual y de mercados, como siga esto así, va a seguir tirando como un cohete esto de manera descomunal, con ciertos saltos en el camino. Esta es la visión de Ed Yardeni, no la mía. Pero quiero trasladaros también visiones alcistas de otros analistas para que os hagáis la composición de lugar y no simplemente centrarnos en el negativismo que ven algunas de las firmas de Wall Street. Incluso cierto sesgo negativo que puedo tener yo a título personal dentro de la economía, más alcista en términos de bolsa. Aunque ahora en el corto plazo me he salido con parte de mi posición, como ya os he compartido. En el corto plazo para estar en las vacaciones tranquilas. Pero este sesgo súper positivo también creo que os es de valor. Ed Yardeni lo ve así. Y de hecho se fundamenta también en esto que vemos, el indicador famoso de la CNBC de Fear and Greed. Estamos ahora mismo en situación de miedo, según la CNBC. Y el mercado está alcista, ¿ya lo habéis visto? No, lo siguiente. Con lo cual, mientras esto esté en miedo, en indicador de miedo, es alcista para la bolsa, por sentimiento contrario. Aunque este indicador hay que cogerlo con pinzas. Igual que el Bull and Bear de Bank of America. Son simplemente orientaciones. No es una religión esto. No hay que seguirlo a pies juntillas. No es la Biblia. Pero nos ayuda a ver el contexto de mercado. Ahora mismo es fear. Y por eso también Ed Yardeni dice, cuidado que el contexto es de mucho miedo. Y aún así la bolsa está subiendo. Pues a poco que la Fed baje o no baje tipos de interés, pues la bolsa va a seguir como un cohete. Es la visión de Ed Yardeni. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las piedras en el camino? ¿Y por qué vamos a poner el contrapunto a este análisis actual? Se publicó el ISM de servicios, como os he dicho actualmente. Y esto también es parte de la preocupación que antes hablamos de Cathie Wood. El ISM de servicios provocó que la última revisión del GDP Now de la Fed de Atlanta, que como bien sabéis, estima en tiempo real cómo va el crecimiento del PIB en Estados Unidos, pues la revisión después de ese ISM fue una caída casi sin precedentes desde hacía muchos meses. Hace tan solo unas fechas, en mayo, estimaban un crecimiento del 4% al momento. Y ahora ya estamos en el 1,5%. En concreto en el 1,6%. Pero estamos sobre esos niveles.
Claro, a poco que empezamos a tener datos de empleo que haya más caída de contratación, esto va a ir más a la baja. Y más a la baja es miedo a la desaceleración, que es en parte por lo que Cathie Wood, como dicen desde Estados Unidos, reduce su cartera de Tesla, su posición de Tesla y decide vender ese volumen de acciones. ¿De acuerdo? Bien, más contexto con todo esto. Esto que comentaba el analista Josh Schaffer, dice, las correlaciones de las acciones con el mercado se han derrumbado casi hasta cero en los últimos 2 años. El mercado, dice, ya no explica el desempeño del conjunto de oportunidades de acciones que enfrentan los inversores institucionales. Es decir, estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista de encontrar oportunidades. Hay que remontarse a antes del 2018 para ver esto, y recordemos que en 2018 hubo corrección. Esto subió y hubo corrección en los mercados. Y esto desde el punto de vista de la inversión institucional. Es decir, resumen de todo esto y traducido al castellano para los que no lo podáis entender o que no entendáis a lo que me estoy refiriendo. Al mercado le puede quedar recorrido alcista sobre la base actual, incluso de aquí a final de año, con ciertos altos en el camino, pero esto no se puede sostener durante mucho tiempo y en algún momento durante los próximos meses, y dar con el timing es imposible, nadie va a dar con el timing, pero en algún punto de los próximos meses esto tiene que marcarse una corrección mínimo del 10%. Esto es lo que dice esta información. ¿De acuerdo? Es decir, todavía puede quedar festival alcista, con cierta corrección intermedia, agosto, septiembre, octubre, quién sabe, para luego volver a reactivarse y quizá en algún punto caer. Ese es un contexto de mercado que puede aparecer. Otro contexto es que todo esto siga subiendo, haya alguna lateralización y vuelva a seguir subiendo. Y otro contexto es que se confirme la recesión económica, alcancemos máximos históricos y caiga de golpe. Son escenarios probables que debemos tener en cuenta y que también los grandes inversores, como es el caso de Cathie Wood, a la hora de configurar su cartera, pues lo hace. Más acertadamente o menos, no estamos entrando en esto porque ya sabéis que a nivel inversor particular yo no estoy muy en esa línea, pero os lo cuento porque alguno de vosotros a lo mejor sí está en esa línea y os resulta de bastante interés. Ya no solo de poco, sino de bastante. Y entonces, esto va al hilo de lo que compartía de Bank of America. Que Bank of America dice, y esto se hizo bastante viral en mis redes sociales, que os invito a que me sigáis, bastante viral no, se extendió un poquito, teniendo en cuenta que ahora ha bajado la actividad de redes, ¿no? Pero se extendió más de lo corriente, y esto lo comparto también en mi comunidad de Discord, que una vez más os invito a que os unáis por ahí para ver este tipo de gráficos. Es gratuita y lo tenéis en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado también, el canal de Discord, y compartimos esta información que os decía en este caso concreto que la señal de mercado bajista no se ha activado todavía. Es decir, que todavía le puede quedar para que se active. Aún así, dice, aún no se ha activado, aunque se va acercando al punto peligroso. ¿Cuál es el punto peligroso y que nos marca mercados bajistas? Pues esta referencia de llegar a cero. Como vemos en el año 63, en el año 65, en el año 67-69, 80s aquí también, 90s, finales de los 90, 2008 y finales de los 90, antes de la pandemia, en 2018, mercado bajista, y 2020. ¿Queda margen? Según este indicador, queda un poquito de margen. ¿Queda mucho? No mucho. Según este indicador, no mucho. Según este indicador. Ojo que este indicador está en estos niveles, pero recordemos que puede hacer así, ¿eh? Y puede permanecer aquí. Ahora bien, si toca el nivel de 0, y un poquito, ha habido veces que ha tocado el nivel de 0 y no se ha dado, ¿eh? Ya lo veis aquí. Pero si traspasa de manera consolidada el nivel de 0, sí que puede ser señal de mercado bajista, de que se inicia un mercado bajista. De momento, insisto, no es la panacea esto porque veis que aquí ha habido determinados ruidos que nos han confirmado, sobre todo en los 90. El resto de veces, pues quitando aquí, que lo tocó pírricamente, pues ha pasado, ¿no? Entonces, una vez que sube 0, hay que vigilarlo, simplemente. Y ahora mismo está cerca de activarse esa señal de mercado bajista según Bank of America, que insisto, esto puede fallar. Pero para tenerlo de referencia es interesante. Y para configurar carteras, como hacen, como os decía antes, los grandes inversores. Y además, dentro de red flags que existen ahora mismo en los mercados, que pueden fallar también, estamos hablando de la diferencia tan tremenda
que existe, como compartía por aquí Kevin Gordon, analista de Wall Street, que el SP500 con equiponderado, es decir, con el mismo peso por parte de todas las acciones, ahora mismo está en su segundo año consecutivo por detrás del SP500 en más de un 10%. Ojo, en más de un 10%. Veis que el año pasado hizo más de un 10% y este año lleva un menos 11,81%. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Y por qué nos da una señal de, hostia, con perdón, hay que vigilarlo? Que sería la primera vez en la historia que este fenómeno se produce. Y es más, en la burbuja de los .com, en el año 99 dio una lectura súper tremenda y el año siguiente fue menos de un 10%. Es decir, que el precedente mayor de 2 años consecutivos por debajo del 10% de descorrelación nunca se ha dado. Y si se da este año, pues es un aviso de que como esto se tensione, en algún momento en 2025, si esto sigue así, va a venir algo severo. Si no hay un ajuste, ojalá que lo haya, un ajuste por medio y todos nos beneficiemos como inversores que somos. Pero esto me parece un dato que tenemos que tener en cuenta, simplemente. Al igual que este otro, sobre todo este es más de cara al corto plazo. El otro os lo he puesto de cara más al largo plazo, pero este más de cara al corto. Y en concreto, ¿por qué este de cara al corto? Porque se ha producido, según datos de EPFR, la mayor salida de dinero de ETFs del SP500 desde el año 2015. Y el SP500 sigue en máximos históricos. Ojo, rebalanceos de cartera, puede ser. Cierres de posiciones, son las dudas. Pero este es el dato importante que tenemos que vigilar también. ¿Esto quiere decir que viene una corrección severa inminente? No quiere decir esto. Lo que quiere decir es que esto puede generar al mínimo ruido, que de momento no se espera ninguno, pero al mínimo ruido, volatilidades importantes y ciertos ajustes estacionales que pueden producirse en verano. Por eso yo también cierro parte. Así que lo dicho, Cathie Wood ve las cosas mal, en gran medida, cambia la cartera, sí que apuesta por otras cosas y mantiene algunas posiciones, le preocupa la situación del mercado laboral, el empleo y todas estas posibilidades estacionales que puede haber con la bolsa en ese mismo corto plazo. Ahora bien, cada uno tiene que tomar sus decisiones de inversión y sus estrategias. Y si quiere posicionarse de cara al largo plazo, pues hay que respetar la visión de cada uno. Esto es impepinable. Pero, lo que os he dicho antes, si os gustan las visiones que tienen estos grandes expertos y que os las traslade, hacedmelo saber, ponedmelo en comentarios, decidme qué os ha parecido este vídeo y este análisis también posterior que he hecho por mi lado de este contexto. Y, por supuesto, eso, apoyar el contenido dejando vuestro like en el vídeo y suscribiendo si no lo conocíais el canal y os gusta lo que tratamos por aquí.